Francisco Morales, otra mañana. En las elecciones internas del domingo pasado, Álvaro Delgado obtuvo una amplísima victoria en ese partido, en su partido nacional, y se transformó así en su candidato único. Si bien todos conocemos a Delgado por su gestión como secretario de la presidencia y por haber sido gestor de la candidatura de Lula Calle Pou en 2014, en rigor, su carrera política y su militancia partidaria datan de mucho antes, desde que tenía 16 años en su carrera universitaria y gremialismo estudiantil. Pero sus primeros cargos públicos con trascendencia llegaron cuando asumió la Inspección General del Trabajo en 1999. Ya en 2004 fue segundo candidato a diputado por Montevideo en correntada wilsonista, impulsado también por quien 5 años antes lo había llevado a estar en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Quién es Álvaro Delgado? Lo conversamos con alguien que lo conoce hace más de 30 años. Recibimos en nuestra entrevista central a Alberto Volonté, expresidente del directorio del Partido Nacional, ex candidato presidencial y expresidente de la UTE. Francisco Morales, otra mañana. Volonté, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Francisco, buen día. Acá estoy con el mate y preocupado, ya te pedí disculpas, en fin. Olvídese. El tema es que la audiencia me disculpe a mí, a vos no. No pasa nada, no pasa nada. Alberto, para maximizar el tiempo, digamos, ¿hace cuánto que usted conoce a Álvaro Delgado? Mira, Alvarito es un muchacho absolutamente precoz, porque no solo como lo estaban presentando a los 16 años, que habitualmente se está terminando cuarto año de liceo por entrar a primer año preparatorio, era un militante activo y conocido entre los estudiantes de ese tiempo, de esa generación, sino que ya se destacaba entre ellos, sin ninguna duda. En ese tiempo yo no sabía de su vida. Sin embargo, ya en las elecciones de 1989, que gana el Partido Nacional y es presidente el doctor Luis Alberto Lacalle de Herrera, ya había noticias de un muchacho joven, activo, aventajado estudiante de veterinaria y que por sus estudios y en un acuerdo que tenía en aquel tiempo la Facultad de Veterinaria, se le otorgaban pequeñas parcelas de campo para iniciar tareas, en el caso de Álvaro, de tambo, y era de los que ordeñaba él en un campo chiquito que Colonización le había dado porque había calificado un nivel de estudios como veterinario. Y ese año ayudó mucho a unas exitosas votaciones blancas en Paysandú. Quiere decir que ya se le veía. Después, Álvaro, que siguió su carrera de veterinario, se encuentra con mi hijo Romeo, que estaba con una avanzada carrera de agronomía, ingeniero agrónomo, y ambos, uno estudiando agronomía y el otro veterinaria, resolvieron hacer un posgrado, creo que era en la ORT, de agronegocios. Y bueno, venía a casa como estudiante, y bueno, y ahí es conocerlo y advertirle esas condiciones que de a poco se fueron descubriendo, pero yo las vi muy jóvenes, por dijo, muy precoces. Y ya teniendo 27 años y terminado la campaña electoral del 94, manos a la obra, que era mi sector, quedó en ese momento con la bancada mayoritaria del Partido Nacional, en diputados y senadores, en acuerdo con otro sector del partido, y por tanto había que nombrar coordinadores de bancada. Y bueno, y manos a la obra, el sector más cercano a Volonté lo nombra él coordinador de bancada. Así que él
inicia una tarea muy delicada, que es ser coordinador de bancada entre el año 1995 y el 2000. Adquirió luz propia, y cuando terminó el periodo electoral post-99, en un último acuerdo, manos a la obra, liderado por mí, en realidad a mí me ha ido muy mal en las elecciones internas de 1999, había tenido el 10-12% de los votos, había ganado despegado el doctor Lacalle Herrera y segundo Juan Andrés Ramírez. Yo dije, bueno, un acuerdo voy a ayudar, y bueno, y ayudé, y hicimos un acuerdo con Valle. Valle nombra al Torito Alonso de ministro de Trabajo, ahí manos a la obra pone a Federico Bosch, y acordamos que la dirección del Inspector Nacional de Trabajo fuera el doctor ya Álvaro Delgado. Y ahí Álvaro empezó a desplegar algo que lo tiene adentro. Y uno diría, bueno, pero es veterinario. No, empezó a demostrar una versatilidad de alguien capacitado para empezar un diálogo que lo mantiene con el mundo sindical uruguayo, con los empresarios, porque en la inspección de trabajo hay que buscar equilibrios entre empresas, trabajadores, sindicatos y agrupaciones empresariales. Y cumplió una gestión brillante desde ese lugar hasta el 2004. Y en el último acuerdo que hace manos a la obra con Pancho Gallinal, líder de correntada wilsonista, Pancho lo pone en un lugar que era seguro no era nada hasta después de las elecciones, que iba a salir diputado. Y salió diputado. Y entre el 2004 y el 2009 fue un legislador brillante. Después hace un acuerdo muy positivo junto al intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, que yo empujé todo lo que pude, con Luis Lacalle Pou, y el presente evita que yo haga otros recuerdos del pasado. Pero siempre, a medida que desde coordinador de bancada, importante, hay que coordinar una bancada, a inspector de trabajo, a diputado, a repetir de diputado, siempre mostró como legislador, como inspector de trabajo, esas condiciones que lo han llevado a que, bueno, hoy logre la mayoría más importante que ha logrado cualquier líder blanco dentro del Partido Blanco, porque estoy hablando de números a través de votación secreta. Tener el 75%, el 2/3 de apoyo del partido, realmente es un reconocimiento, no a una acción caudillesca, digamos, pero a una acción de gestión formidable, bajo la luz de un presidente excepcional, Luis Lacalle Pou. Entonces se combinaron cosas que lo llevan ahora a ser el candidato único del Partido Nacional. Volonté, muchas personas que conocen a Delgado destacan que logra acuerdos, que conversa, que charla, que analiza, que debate. ¿Esa es una de sus principales características, ese talante negociador que tiene Álvaro Delgado? Sí, claro, porque también desde el origen, desde el coordinador de bancada de manos a la obra, él, que ya por su formación familiar, de una familia ejemplar, una madre espléndida, un padre espléndido, una hermana, gente sencilla, de trabajo, que se remangaba y no tenía inconveniente en ordeñar, la vida le fue enseñando que el diálogo,
el temperamento, la tolerancia, y lo que él respiraba alrededor en Manos a la Obra era eso, entendimientos. Y lo fue aplicando como algo propio de su propia filosofía de vida. Pero sus mayores condiciones las está demostrando de que es y da la talla como candidato del Partido Nacional. Porque cuando él selecciona a la vicepresidenta, tuvo una visión extraordinariamente positiva, un coraje y una fuerza que además dice, y además de saber acordar clave para gobernar en este país y en el mundo entero, dialogar, coordinar, tolerar, ni hablar, decir, además el rumbo es este. Y bueno, está haciendo todo eso. Creo que el Partido Nacional ha encontrado, también a la interna, por la voluntad del propio partido, un excelente candidato. Volonté, usted destaca justamente este tema y confluyen aquí dos asuntos que le quería trasladar en la próxima pregunta. No sé, suena, alguien quiere entrar en la línea y no sé Sí, quién es una llamada que tiene delante usted, pero nosotros por suerte no lo estamos escuchando. Usted destacaba recién la familia de Álvaro Delgado. Una nota del diario El País del mes de abril del año 2020 mencionaba que la madre de Álvaro Delgado era de origen cívico y su padre ballista. De todas maneras, él salió nacionalista. Yo creo que él nació blanco, porque si bien es cierto que en nuestra sociedad uruguaya los padres marcan tendencias políticas, mi padre Romeo Volonté, hijo de inmigrantes italianos, garibaldinos, era colorado. Y yo nací blanco. Así que eso es relativo. Él, desde que milita a los 16 años en las agrupaciones estudiantiles y universitarias, era blanco. La madre sí, una mujer muy católica, cívica, espléndida, sencilla, y el padre puede ser con tendencia a otro partido, pero le dieron a Álvaro algo mucho más importante que raíces políticas, le dieron formación en valores formidables que a Álvaro lo han formado y mantiene y hace honor a la educación que recibió de sus padres y a los valores. Y después se casa con Leticia Lataulade, que es una mujer espléndida, de raíz de familia de gran político. Nereo Lataulade fue diputado por Tacuarembó. Tuve el gusto de conocerlo, un hombre espléndido, bien plantado, hombre de confianza de Jorge Valle. Entonces, todo el entorno familiar, los padres primero, la esposa después, y vaya si la mujer con quien nos casamos importa en nuestra vida y sobre todo en la vida pública. Y tiene 3 hijos espléndidos, porque para la vida pública es muy importante el mundo familiar que lo rodea, que es el que crea estabilidad, el que crea serenidad, el que permite tolerar, el que permite dialogar, el que agranda las fronteras, como las agrandó cuando elige la compañera de fórmula que pone a consideración de la convención. Eso a usted como blanco, como expresidente del directorio, como candidato nacionalista, ¿le hace ruido, le incomoda, lo toma bien? ¿Ve un par de jugadas como el ajedrez hacia adelante con la designación de Ripoll? ¿Cómo lo ve? Todo el mundo lo va a tomar a bien, por una sencilla razón. Como tengo unos años, cuando el doctor Luis Alberto de Herrera eligió a Benito Nardone para integrar la fórmula Herrera-Nardone, también legítimamente el periodismo de la época, era el año 1957, le hizo un poco de ruido.
Y una de las razones por que después de 93 años ganamos las elecciones fue porque el extraordinario dirigente, caudillo, el hombre que me iluminó la vida política, Luis Alberto Herrera, había elegido de candidato a Benito Nardone. ¿Y quiere otro ejemplo más cercano? A ver. Y el doctor Julio María Sanguinetti, con quien tuve el honor de competir en las elecciones de 1994 y perdí por 21.000 votos. ¿A quién eligió de vicepresidente? A Hugo Batalla, fundador del Frente Amplio y uno de los hombres más votados dentro del Frente Amplio. ¿Hizo ruido? No. Tal vez ganó la elección el doctor Sanguinetti, aparte del apoyo de su partido y méritos personales, por Hugo Batalla. Pues yo creo que la compañera de fórmula va a dar un plus para ganar la elección. Esto no hace ruido. No hay que... La política muestra grandezas y miserias. No las podemos separar, pues somos seres humanos. Esto para mí forma parte de la grandeza del Partido Nacional, que le agrega a su oferta una candidata a vice, Ripoll, formada en el duro y maravilloso y serio sindicalismo uruguayo. Las discrepancias que uno pueda tener con el sindicalismo son otras. Que uno piense que en esto o lo otro discrepa, pero porque este país se formó también, y sobre todo a partir de la década del 60, con sindicalistas como Delía, ejemplares, y por lo tanto que creo que es un signo de modernidad que una sindicalista, presidenta de ADION, cuidado, integre fórmulas propias de los blancos, porque los blancos no olvidar que creamos el Partido Nacional. Hoy la gente va a comprobar que el Partido Blanco es nacional, no tiene porteras. Por tanto aquí, y como lo dijo esta vicepresidenta, casi la consagro, Ripoll, en mi vida sindical a veces las creencias políticas que tenía antes me limitaban. En cambio veo que en el Partido Blanco el primer tema que quien integra el partido comprueba es la libertad, porque para ofrecer libertad a la ciudadanía, y como dijo el presidente Luis Lacalle Pou, para hablar de libertad responsable tiene que ser muy libre el partido por dentro. Y la historia de los blancos es la historia de la libertad. Y eso igual nos quita voluntad que en el momento del anuncio, más allá de la comparación que usted hace con Chicotazo, en el momento del anuncio el domingo a la noche hubo algunos abucheos, ¿no? Claro, propio de los blancos. Bueno sería que no hubiera. Esa es la libertad. Y claro que va a haber. Y va a haber ruido. No quedan los silencios de las unanimidades que rozan con lo autoritario. No, nunca va a haber eso. Pero lo que importa es lo que piense la ciudadanía uruguaya. Que vea que en ese partido, bueno, hay pataleos, hay ruidos. Bienvenido, es propio de los blancos. A mí me sorprendería que se hubiera elegido un candidato y hubiera salido unánimes todos diciendo, ¡ay, qué maravilla! No, eso no es propio de los blancos. No. Pero convengamos que eso pasó en la interna anterior, ¿no? Cuando Lacalle Pou eligió a Argimón, ahí sí estuvieron todos de acuerdo. Sí, hay otros ejemplos de acuerdo. Imagínense que un partido de 200 años tiene muchos ejemplos de acuerdos y desacuerdos. Pues también hay que medir
el tiempo, la historia de un partido. Lo que ha primado siempre en el Partido Nacional es la libertad, pero usted no dude que los blancos, después todos, porque el partido está unido como nunca, después de los ruidos, después de los gritos de esa noche, de esas desaprobaciones, todos van a ir atrás de esta fórmula, porque ahora el tema es de partidos, por supuesto, pero es de candidatos. Y entonces, el Frente no entra a hablar de un partido que no es el mío, pero ha hecho una fórmula que seguramente politólogos, especialistas, usted mismo, los periodistas, sabían que no había tanta dulzura y acuerdo entre los integrantes de la fórmula. Sin embargo, bueno, pues le deseo la mejor trayectoria por el bien del país. Y los blancos estamos demostrando al resto de la ciudadanía, a los que no votaron al partido en la elección pasada, a los que no se sienten blancos pero son independientes, aquellos que no han resuelto el voto, que la fórmula Delgado, que mejor dicho, Delgado pone a consideración de la convención, que ahí va a ver usted cómo la convención, creo que es el 10 de agosto, va a celebrar la fórmula. De manera tal que yo honestamente no es por blanco y que quiera mostrar lo negativo positivo, pero esos ruidos que se notan y van a seguir son los lógicos y naturales. Pero creo que hay una extraordinaria fórmula. Creo que Ripoll tiene ese mundo sindical, ha hecho una extraordinaria negociadora. Es una muchacha joven, espléndida, muy bien formada, capacitada. Ella, así como toda gran sindicalista, acostumbrada a negociar, y que es lo que se necesita en un vicepresidente o vicepresidenta, un gran negociador. Tiene la presidencia de la Asamblea General y del Senado. Bueno, yo a veces cuando me llaman, que obviamente estoy en el retiro, no me llaman mucho, no es que yo diga esto por optimista o por blanco, lo digo porque mi experiencia me permite decir que ganará el que el pueblo resuelva, pero el Partido Nacional pone a consideración del pueblo uruguayo y de la coalición que vino para quedarse una fórmula de primera. Volonté, me quedó una pregunta en el tintero, tendremos que recapitular. Sáquela. Bueno, tenía que ver con una nota en el diario El País, también de abril del año 2020, donde usted se encontró de casualidad con la calle Pou en un restaurante, y la calle Pou se le acercó a usted y le dijo: tú tenés una joya que es Álvaro Delgado, me gustaría que se incorporara a mi grupo. Y usted, dice irónica la crónica, le contestó que usted no tenía joyas porque es un hombre pobre y que Alvarito no tenía dueño. Ahí comenzó el andar justamente de la calle Pou y Álvaro Delgado, que transformó la calle Pou en presidente 10 años después y Álvaro Delgado en candidato único 15 años después. Bien sacada el tintero, es exacto lo que usted dijo, es absolutamente real y verdadero. Y le hago un complemento porque sé que ustedes son tiranos de los horarios. Si usted agarra... El tirano no soy yo, el tirano es el horario. El tirano es el horario, no yo. Perdón, ¿puedo decirle esto? Absolutamente. Hola. No, hola. Sí, diga. No, lo que pasa es que se me corta. Eso es cierto, es así, pero si uno agarra la colección Búsqueda, va a encontrar que en la búsqueda del 11 de agosto del 2023, del año pasado, con la firma de Andrés Danza, hay una columna donde, entre otras cosas, se señala
que dentro del Partido Nacional Delgado no convencía a algunos dirigentes del partido porque había acompañado a Volonté en años anteriores. Lo que a mí me llamó la atención cuando leí eso, hablé con Andrés Danza, que le tengo una gran estima, me dijo, sí, esto es así, me lo dijo un dirigente tal, no voy a decir yo ahora el nombre. Y yo escribí una carta que se publicó en septiembre de ese año, no me acuerdo el número, busca diciendo luz propia, porque a mí me halaga que me digan que Álvaro Delgado estuvo cerca mío. Ahora, la formación de Álvaro Delgado nace en su familia, en sus valores, en la familia que él construyó. Y si yo pude influir algo, no lo influí a lo político, lo influí a alguien que tenía 50 y pocos años en el año 93, 94 y él 27. Pero lo que yo encontré fue en él la joya que advirtió Luis Lacalle Pou. Y yo, no con ironía, sino con humor, le dije, Luis, si fuera una joya, la hubiera empeñado, porque yo no tengo un peso. Pero Álvaro tiene luz propia. Si tú quieres que se integre a ti, Álvaro estaba en ese momento hablando junto conmigo con Carmelo Vidalín, estamos hablando del primer semestre del 2009, hablar Luis con Álvaro, pero con él. Yo lo único que hice, después lo llamé a Alvarito, le dije, mira, tuve este cambio de ideas con Luis, me parece que enganches con Luis Lacalle Pou crea un espacio de renovación generacional espectacular. Bueno, ahí no erré, porque la verdad que la dupla que hicieron Luis Lacalle desde la presidencia y Álvaro Delgado de la secretaría, bueno, a la prueba me remito. Es un gobierno que ha creado lo que en Estados Unidos se llama el Estado de la Nación, que yo, con todo respeto a otras cuestiones y demás, no conocí otro que el excelente Estado de la Nación en este momento, de un Uruguay que con su pequeño tamaño, ayer en un foro en Aladi comprobé que está adquiriendo una dimensión regional e internacional espectacular. Sí, ayer de ese simposio participaron los expresidentes Mujica y Sanguinetti. Bueno, la carta al final firmada por usted. El foro en realidad fue para algo que está por ahí, pero que es la base de una nueva etapa, que no ha hecho ruido ni se habla mucho. Y lo digo sinceramente, pero ustedes que son periodistas sagaces, recordar lo que fue el consenso de Brasilia en mayo del 2023 y la hoja de ruta de todos los cancilleres de la región en octubre del 2023 va a producir un cambio copernicano en la integración futura. Poco se habla porque los temas internacionales, reconozco, no son prioridad al ciudadano de a pie que está preocupado por el cotidiano de la comarca. Pero ayer, aparte de que, por cierto, estaba el doctor Sanguinetti y Mujica, y una vez demostraron que en el Uruguay las diferencias no hacen quiebres ni grietas, así que positivo. En realidad la importancia del foro fue que se le está dando vida al consenso de Brasilia y a la hoja de ruta que el presidente Lula inició y le ha dado al expresidente Mujica la responsabilidad de coordinar e impulsar.
Vuelvo al inicio, el final de la carta que usted mandó a búsqueda decía por qué se considera que el doctor Álvaro Delgado puede ser candidato a la presidencia de la República, porque demuestra tener las condiciones que los uruguayos cuando van a las urnas reconocen. Álvaro Delgado tiene luz propia, nadie lo impulsó, la luz la encendieron sus padres que lo formaron, el hogar que construyó junto con Leticia y sus hijos, lo mejor siempre está por venir. Álvaro Delgado, con su talante afable y sencillo, su sensibilidad social, su vocación al diálogo y el conocimiento profundo de los temas del Estado, tiene todas las condiciones para ser el candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional, pero sabe que para hacerlo tiene que ser elegido, y los blancos, a la hora de votar, juzgan el árbol y también sus frutos. Esta fue la carta que usted le mandó a búsqueda. Exacto, así la cerré. Creo que todo lo que hablamos, le agradezco la nota, lo dije en esa oportunidad, lo único que ahí lo dije más concretamente. Yo soy un poco charlando cuando me da pie como usted, de repente un poco más extenso. Pero comprobará usted, como todo sagaz periodístico, que lo que escribí en esa búsqueda que veo que tiene, que creo que es de septiembre del año pasado, lo que le acabo de contar. ¿Es así o no? Efectivamente. Doctor Volonté, una última pregunta para cerrar la nota. Diga. ¿Qué tipo de campaña espera? Los actores principales, tanto Yamandu Orsi como Álvaro Delgado, de ellos dos, espero una campaña seria, con grandes diferencias, con un espíritu de competencia profundo, pero son dos ciudadanos que me consta que los dos tienen claro el interés del país, sin perjuicio de los intereses de los partidos. Los ruidos, como les gusta decir a ustedes, de repente nacen del Frente Amplio, o nacen del Partido Blanco, o del Partido Colorado, o de Cabildo, o del Partido Independiente, que también le doy una opinión personal. El Partido Independiente va a tener una notable votación, porque es muy distinto el escenario de las internas con el escenario de octubre. Así que mi deseo es que prevalezca el carácter de Yamandu y de Álvaro. Pero la vida política, tampoco hay que rasgarse las vestiduras, crean ruidos, como llaman ahora. Bueno, no va a pasar algo que toda la vida en la historia del país pasó, y algunas cosas que uno no desean. Pero en eso, dentro de la Constitución y la ley, que digan lo que crean que tienen que decir. Es legítimo en política querer ganar el gobierno, a que cada uno haga lo suyo. Eso sí, los blancos y la coalición tienen una gestión excepcional que los respalda. La presidencia de Luis Lacalle Pou ilumina para mí el triunfo electoral de la coalición liderada por el Partido Nacional entre octubre y noviembre. Y yo, es una opinión personalísima, bueno, ustedes me llamaron a mí, son muy generosos. Luis Lacalle Pou le pondrá la banda a Álvaro Delgado. Doctor Alberto Volonté, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Me han hecho disfrutar del mate. Un abrazo. Otra mañana, no apto para fanáticos.